Buenos días, Dios los bendiga, ¿cómo están? Es un privilegio para mí otra vez estar acá con ustedes. De parte de la Iglesia Gracia y Paz también un saludo y vienen conmigo Claudita, Nairito, que bueno, querían conocer la iglesia de ustedes, acá están. Bien, el día de hoy, durante la escuela dominical y durante el sermón, vamos a estar hablando de un tema muy importante. Vamos a estar hablando del juicio final, del juicio final. Por eso traje mi corbata negra, que es sinónimo de juicio. Eso dice una hermana allá en la iglesia, que él sabe de qué va a hablar el sermón según la corbata que traiga. Entonces hoy tocó juicio y lo que vamos a hacer en la escuela dominical es de alguna forma como sentar los fundamentos para lo que vamos a ver más adelante durante el sermón. Ustedes están viendo escatología, ¿verdad? ¿Sí? Están viendo escatología. Yo voy a hacer lo posible por explicar esto, la parte que me corresponde, de la manera más clara y más breve para que podamos tener al menos un espacio cortico para preguntas y respuestas. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. ¿Cuántos de pronto vieron la noticia de que supuestamente Hitler estuvo en Colombia? ¿No vieron el séptimo día? En Boyacá. Es que apareció una foto en la que Hitler estaba en Boyacá. Y pues se empezó a alimentar el rumor de que él y otros nazis, al ser vencidos en la Segunda Guerra, vinieron a este lado del mundo y acá se escondieron. Cosa que no es del todo falsa, porque en Argentina muchos nazis se escondieron. ¿Qué tal que sí? ¿Qué tal que Hitler se haya estado aquí en Colombia y haya comido arepita boyacense y cocido boyacense? Eso no lo sabemos. Pero ¿qué tal si nos quedamos con la otra versión, la oficial? Que Hitler, cuando fue vencido por los aliados en su búnker allá en Berlín, se pegó un tiro junto a su esposa Eva Braun. ¿Les parece que eso es justo? ¿Les parece a ustedes justo que un monstruo criminal como Adolfo Hitler, culpable de la muerte de millones y millones de seres humanos, simplemente se haya escapado para acabar sus días viejo o que se haya pegado un tiro? ¿Les parece a ustedes eso justo? ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí o que no? ¿Por qué no es justo? Él debe haber pagado por sus crímenes. ¿Cuánto tiempo? ¿Le habría alcanzado el tiempo aquí en la tierra para pagar por sus crímenes cometidos contra la humanidad? No le alcanzaría esta vida y no le alcanzaría la otra, ¿verdad? ¿Cuál es mi punto? Que todos nosotros sabemos que la justicia en este mundo a veces no llega. A veces el malvado termina sus días gordo, rodeado de sus hijos, muere en prosperidad, pastor. Y nosotros al ver eso decimos, ¿dónde está la justicia? Acompáñenme por un momento al Salmo 73 y vamos a ver esa queja de parte de Asaf. El Salmo 73 dice el versículo 2: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Tremendo. Asaf estaba viendo que a los impíos al final les va bien, porque logran con creces el deseo de su corazón y al final la justicia no los alcanza. Dice el versículo 12: he aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas. Y él llega a esta conclusión: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia,
pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. ¿De qué me sirve a mí estar en la iglesia? ¿De qué me sirve a mí guardar los mandamientos de Dios? ¿De qué me sirve tratar de servirle a Dios si lo que yo veo es que en este mundo a los impíos les va bien, los impíos prosperan? Esa es la queja de Asaf. Dice el versículo 15, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. O sea, a mis otros hermanos. Aunque yo dijera, voy a ser tan malo como los impíos, yo sé que mis demás hermanos dirían, no, tú no lo vas a hacer, tú no eres así. Dice el versículo 16, y eso es lo que quiero que por favor noten. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. ¿Qué fue lo que le trajo consuelo a Asaf? El saber que al final la justicia va a llegar, la justicia va a caer. En algún punto Dios va a hacer que los malvados paguen. Y si no van a pagar en esta vida, tendrán que pagar en la otra. ¿Cuándo? ¿Cuándo será establecido el castigo para los impíos? ¿Cuándo? ¿Cuándo? El día del juicio final. Entonces, fíjense que por eso es necesario el juicio de Dios, para vindicar la justicia. La palabra vindicar significa restaurar el honor. O sea, es necesario restaurar el honor de la justicia de Dios, porque hasta el día de hoy muchas personas han puesto la justicia de Dios en entredicho pensando, pero si a los malos les va bien, ¿por qué nos hablan de un castigo? Si uno no ve eso, uno ve que los políticos corruptos al final ni siquiera van a la cárcel. No, un día la justicia de Dios va a ser vindicada y el carácter justo de Dios. Cuando las personas a mí me dicen que tienen dudas acerca de la bondad de Dios, yo les digo que hay un argumento muy poderoso para saber que Dios es bueno, y es que el infierno existe. Dios es bueno porque el infierno existe. Porque en el infierno un Dios bueno va a castigar a los malvados. Si Él fuera malvado, Él no castigaría a los malvados como Él. Pero porque el infierno existe, porque es real, sabemos que Dios es bueno, porque el juicio de Dios es consistente con su carácter y es consistente con su ley. Los mandamientos que nosotros hemos recibido de parte de Dios, los 10 mandamientos, tienen un propósito, ¿verdad? Y ese propósito es revelar el carácter moral de Dios, que sepamos qué es aquello que es agradable delante de Dios y aquello que no le agrada. Pero las leyes de todas formas tienen que revelar que hay un juicio, porque si no hay consecuencias a la hora de violar las leyes no tienen ningún propósito. Me explico. Si usted le dice al niño que tiene que acostarse todos los días a las 10 de la noche, y resulta que cuando él no quiere acostarse a las 10 de la noche, no hay consecuencias, ¿de qué sirve la ley? No sirve de nada, ¿verdad? Bueno, entonces, porque tenemos la ley de Dios, sabemos que un día vamos a ser juzgados de acuerdo a esa ley. O si no, ¿para qué sirven? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirven los mandamientos? Como les dije hace un momento también, el juicio final es consistente con el carácter de Dios, porque la bondad y la justicia de Dios demandan que los malvados sean castigados. Y quiero que por favor tengan sus Biblias abiertas, vamos a ver muchos textos, porque de hecho ese es un tema bastante extenso de estudiar, pero vamos a tratar de ver lo fundamental del asunto. Jeremías 32, 17, por favor, todos allá. Jeremías 32, 17. Allí vamos a ver cómo el juicio final es consistente con el carácter de Dios. Jeremías 32, 17. Dice: Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti, que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Fíjense lo que sigue. Esta es una descripción
de quién es Dios. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre, grande en consejo y magnífico en hechos. ¿Cómo sabemos que este Dios es grande, poderoso, magnífico en hechos? Porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Nosotros sabemos que el Dios de la Biblia es un Dios poderoso, sabio y justo, porque un día ese Dios le va a dar a cada uno conforme a sus obras. Entonces ese día, el día del juicio final, cuando acontezca, va a quedar revelado que Dios no estaba jugando al darnos mandamientos. Incumplir esos mandamientos va a traerle consecuencias a los hombres. Y va a quedar demostrado que Dios es santo, justo y bueno, porque Él habrá de castigar a los malvados y de recompensar a los justos. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a que el juicio final sea una doctrina bíblica? No. Ustedes van a encontrar que es una doctrina que atraviesa las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, obviamente. Ustedes van a encontrar que siempre se hace mención de ese Dios que ha de juzgar. Por ejemplo, en Génesis 18:25, Abraham, cuando estaba hablando con Dios respecto a lo que iba a ocurrir en Sodoma y Gomorra, él dijo esto: lejos de ti hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Desde el libro de Génesis ya los hombres sabían que Dios era el juez de la tierra, el Chapat. Ese es el nombre hebreo para ese atributo de Dios. Dios es el juez de los hombres, el juez de jueces, el juez de la tierra. En Eclesiastés 12:14 dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Y en Daniel 12:2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El texto más famoso respecto al juicio final se encuentra en el Nuevo Testamento, en Hebreos 9:27. Allí dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Y hay que aclararlo, porque el juicio final es un evento que va a involucrar a toda la humanidad. Entonces, ¿cómo así que después de que uno muere lo que sigue es el juicio? Sigue el juicio porque entre la muerte y el juicio no hay un purgatorio, no hay un espacio en el que Dios vaya a tener misericordia del que murió, sino que el que muere lo único que debe esperar es el juicio. Por eso nosotros los cristianos protestantes no creemos que después de que una persona muere tenemos que rezar por el alma de esa persona, porque por esa persona ya no hay nada que hacer, porque está establecido para los hombres que vivan una sola vez y después de esto, que mueran una sola vez, perdón, y después de esto el juicio. Bueno, entonces es una doctrina bíblica, es clara la doctrina, ¿verdad? Los hombres, todos sin excepción, vamos a ser juzgados por Dios en el día del juicio final. Listo. Ahora vamos a responder esta pregunta: ¿quién se encargará de juzgar? ¿Quién se encargará de juzgar? ¿Quién quiere responder esa pregunta? ¿Quién va a juzgar en el día del juicio final? ¿Quién es el encargado de llevar a cabo el juicio? ¿Quién? ¿El Señor Jesús? ¿Dios Padre o Dios Hijo? Ah, ok, bueno. Vamos a ver qué dice la Biblia. La respuesta es esta: quien va a juzgar es Dios el Padre por medio de Dios el Hijo. Dios el Padre va a juzgar por medio de Dios el Hijo. Vayan conmigo por favor a Hebreos 12:22 al 24 y vamos a ver esto que les estoy diciendo. Vamos a ver allí al Padre juzgando a los pecadores. Hebreos 12:22 dice
que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, y obviamente esto es una referencia al Padre, ya se van a dar cuenta por qué, a Dios Padre, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí en el texto de Hebreos se hace una distinción entre Jesús, entre Dios Hijo y Dios Padre, y se presenta a Dios Padre como el juez de los hombres. Sin embargo, Dios Padre ha delegado la autoridad de llevar a cabo el juicio en su Hijo, y es la persona de Jesucristo quien ha de juzgar a los hombres. Como dice el credo, vendrá a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Hechos 17 del 30 al 31, vamos a verlo allí. Vamos a ver cómo el Hijo ha sido designado como juez de los hombres. Hechos 17 del 30 al 31. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, o por medio de aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién es ese varón? El Señor Jesucristo. Entonces fíjense cómo el Padre ha designado a Jesucristo para llevar a cabo este juicio en el cual Él va a juzgar al mundo con justicia. Ustedes lo están leyendo en sus Biblias. Y esto va a ocurrir en su segunda venida. Aquel que ha sido designado a venir a juzgar. Y esta es ¿cómo decirlo? Esta es la cosa más irónica, quizás, esa sea la palabra. Que aquel que fue juzgado por los hombres, ahora va a venir a juzgar a todos los hombres. Y no sé si ustedes sabían, pero en el caso de Jesucristo, Él fue juzgado injustamente de muchas maneras. El juicio de Él fue llevado a cabo en la noche, cuando estaba prohibido por la propia ley judía que así fuera, por la propia ley de los israelitas. Pero además de eso, Él fue hallado inocente, y sin embargo fue condenado a muerte. Ustedes recuerdan lo que dijo Poncio Pilatos: yo no hallo maldad en este hombre, no hallo ninguna culpa en él, me voy a lavar las manos. Y en últimas, el cargo que se presentó contra Jesús fue de blasfemia, porque él dijo ser el Hijo de Dios. En otras palabras, Jesús es el único ser humano en la historia al que han matado por lo que él era. Es como si al pastor Edgar alguien lo condenara a muerte por ser el pastor Edgar. ¿Cómo? O sea, por ser quien es. Bueno, eso le pasó a Jesús. Jesús, siendo el Hijo de Dios, fue condenado a la muerte por ser el Hijo de Dios. Tremendo. Es la única persona en la humanidad condenada por ser quien era. Pero aquel que fue juzgado, aquel que fue condenado, va a venir a juzgar a los pecadores y va a venir a condenar a sus enemigos. Vayan conmigo a Juan capítulo 5. Este es un texto muy rico en donde Jesús habla de su designación como el juez de los hombres. Juan 5, del 19 al 29. Vamos a leerlo. Vayan allá, por favor. Y quiero que subrayen unos versículos de allí. Dice Jesús, respondiendo entonces Jesús les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará. De modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga. Subraye eso, subraye el versículo 22 y 23. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo,
no honra al Padre que le envió. Entre las muchas razones por las cuales Jesucristo debe ser honrado, admirado, adorado, está la razón de que Él es el juez de los hombres y Dios lo ha designado a Él para que lleve a cabo ese juicio. Versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así como el Padre tiene poder para darle vida a los muertos, Cristo también tiene poder para darle vida a los muertos. Versículo 25, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Eso se refiere a la resurrección general. Cuando Jesucristo llame a los muertos del polvo, ¿qué va a pasar con los muertos? Los muertos se van a levantar. ¿Tenemos alguna evidencia bíblica de que Jesús puede hacer eso? Claro. Jesús levantó a Lázaro entre los muertos y va a levantar, así como levantó a Lázaro, Él va a levantar a todos los hombres del polvo de la tierra. ¿Para qué? ¿Para qué? Para juzgarlos. Ustedes lo están leyendo en el texto. Dice el versículo 27 que Dios también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Y eso es una referencia al libro de Daniel, en donde el Hijo del Hombre es el Mesías, a quien se le entrega dominio sobre las naciones. ¿Cuál será el resultado del juicio que Cristo va a llevar a cabo sobre los hombres? Miren el versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la voz de Jesús. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Eso qué significa? ¿Que quiénes resucitarán? ¿Solamente los justos? Justos y pecadores, unos para la vida eterna, otros para la condenación. ¿Qué más podemos decir acerca de ese juez que nos va a juzgar? Hermanos, que es el juez perfecto, es el juez implacable, es el juez más estricto, porque es Dios. Y Dios es omnisciente, omnipotente, omnividente y omnipresente. Eso lo convierte a Él en el mejor juez posible, porque resulta que Él no va a necesitar testigos de nuestros pecados, sino que Él mismo fue el testigo de nuestros pecados. Conoce perfectamente nuestros pensamientos, intenciones, deseos, sueños, lo conoce todo. Entonces, ante Él, ¿quién puede justificarse? ¿Quién puede delante de este juez presentar algún argumento, excusarse, si este juez lo vio todo? En estos momentos, mientras yo estoy diciendo estas palabras, lo que estoy diciendo está siendo registrado por Dios. Delante de Dios estoy predicando y ustedes delante de Dios me están oyendo. Entonces, eso hace de este juez un juez terrible, ¿verdad? Un juez del que ningún ser humano va a poder escaparse, porque además es todopoderoso. No hay un lugar en la tierra al que un hombre pueda huir de la presencia de Dios. No hay forma que él pueda esconderse de él. Y ese es el gran problema. Que Dios, como es el que nos va a juzgar, pues solo Dios tiene el poder para salvarnos. Entonces, aquí está el asunto. Todo eso se resume en algo tan simple como esto. Solo Dios puede salvarnos de Dios. Solo Dios puede salvarnos de Dios, porque en últimas quien nos va a juzgar es Él. Entonces, si el problema del pecado es con Dios, la solución también tiene que venir de Él, ¿no? Y nosotros sabemos que en el Evangelio exactamente eso fue lo que pasó. En el Evangelio Dios ha provisto una solución en Cristo para poder declarar justo al pecador delante de su tribunal. Alguien que lea por favor 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21.
La doctrina de la justificación que ustedes conocen nos enseña ese principio, que la maldad mía le fue imputada a Jesucristo, fue puesta sobre sus hombros, escrita en el expediente de él, para que a mí se me tratara como alguien inocente y mi cuenta quedara en ceros. Pero la imputación es doble, porque además las buenas obras de Cristo son puestas en mi cuenta. Entonces no soy simplemente inocente, soy más que inocente, soy justo. Soy declarado alguien bueno. ¿Qué tan bueno? Tan bueno como la persona de Jesucristo. Cada vez que una persona pone su fe en Jesucristo como su Salvador, legalmente delante de Dios, Él es declarado justo y se le imputa la justicia perfecta de Jesucristo. Esa es la única manera como los hombres pueden ser justos delante de Dios, teniendo la misma justicia del juez. Terrible, ¿no les parece a ustedes? Y tremendo. Tú tienes que ser tan bueno como el juez que te va a juzgar para que puedas ser librado de la ira que va a caer sobre ti. Y la única forma es que ese juez te quiera otorgar a ti la justicia que él posee. Ese juez es Jesucristo y cuando crees en él, la justicia de él te cubre a ti. Y es la única forma para que tú puedas ser librado de la ira en el día del juicio. ¿Quiénes serán juzgados? Vamos a ver esa pregunta. ¿Quiénes serán juzgados? La Biblia es clara y es enfática en decir que todos serán juzgados. El juicio alcanzará judíos, gentiles, creyentes, impíos, vivos, muertos, incluso los ángeles caídos. Ustedes saben que al final van a ser juzgados. Y a algunos de pronto les parece cosa extraña que los cristianos hayan de ser juzgados, pero la Biblia enseña claramente que los cristianos vamos a estar en el día del juicio final. Vayan conmigo a Romanos 14, por favor. Romanos 14 del versículo 10 al 12 y vamos a ver que sí, los cristianos vamos a estar allí en el día del juicio. Pablo hablando en el contexto de la iglesia, miren lo que dice, Romanos 14, 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Sí, nosotros también los cristianos vamos a estar allí presentes y vamos a ser juzgados. Segunda de Corintios 5:10 dice lo mismo. Dice en Segunda de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Cuándo ocurrirá el juicio final? Otra pregunta que vamos a responder. ¿Cuándo ocurrirá el juicio final? Hay dos eventos que marcan la llegada del juicio final. El primero de ellos es la segunda venida de Cristo y el segundo de ellos es la resurrección de los muertos. Vamos a verlo en la Biblia. En Mateo 25, el 31 al 32, se enseña que el juicio final vendrá después de la segunda venida de Cristo. Mateo 25, 31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, subraye eso, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Entonces, la segunda venida de Cristo es un evento que precede al juicio final. Pero el siguiente evento es la resurrección de los muertos. En Apocalipsis 20:12 dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos, ya no muertos, han resucitado, por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Bueno, entonces es claro que todos vamos a comparecer, es claro que el juicio final
será después de la segunda venida de Cristo, después de la resurrección de los muertos. Pero hay también otras preguntas que surgen, como la siguiente. ¿Qué pasará con aquellos que nunca escucharon el Evangelio? ¿Qué va a pasar con las tribus en el África, que de pronto nunca han tenido contacto con la cultura occidental, nunca han escuchado hablar de Jesús? De hecho, hay millones de personas en el mundo que nunca han escuchado hablar de Jesús. ¿Qué va a pasar con esas personas? Pregunto, ¿serán juzgadas? ¿Ustedes qué creen? Pero ¿cómo van a ser juzgadas si nunca escucharon del Evangelio? ¿Cómo? La ley está escrita en su corazón. Muy bien, ¿sí? Muy bien, vamos allá a Romanos. Muy bien, Romanos 2 del 12 al 16 dice, Romanos 2 del 12 al 16 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. O sea, los judíos no iban a ser justificados por el hecho de que tenían los mandamientos, sino por el hecho de haberlos obedecido. Y no los obedecieron. Entonces, aunque estaban bajo la ley, de todas formas pecaron y se iban a condenar. Y aquellos que no estaban bajo la ley, igual iban a perecer porque pecaron. Versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, no roban, no matan, no mienten, etcétera. Estos, los gentiles, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día, fíjense cuándo esto va a ser muy importante, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, ¿hay excusa para aquel que nunca escuchó hablar de Jesús? No hay ninguna excusa porque su conciencia muy bien le decía, muy bien le informaba lo que estaba bien y lo que estaba mal, y él, como pecador, decidió pecar contra su propia conciencia. Entonces, ante ese tribunal de Cristo, en el cual él está juzgando a los pecadores, ¿quién va a poder decir algo? ¿Quién va a poder decir, Señor, fue que? Es que a mí nunca nadie me compartió el evangelio. No, es que tú no vas a ser condenado por el hecho de que nadie te compartió el evangelio, vas a ser condenado por pecador. Es clara la Biblia en decir que los gentiles que no conocen el evangelio serán condenados. En Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay. No hay otro camino de salvación, no hay un plan B, solo hay un plan. Jesucristo, Él es el camino, la verdad y la vida. Y fuera de Cristo no hay salvación. No sé si ustedes escucharon hace rato, hace unas semanas atrás, al Papa en una reunión con gente de otras religiones diciéndoles, tranquilos, que al final todos adoramos al mismo Dios. Qué gran mentira, ¿verdad? Y qué maldad la que tiene en el corazón este hombre para engañar a esas personas y negarles lo que se supone que él conoce, el evangelio, se supone. Es una gran maldad, ¿ven? Ahora, hay algo que también hay que aclarar, y es que el castigo para estas personas, los gentiles que nunca escucharon hablar de la ley o del evangelio, sí será menor que el castigo de aquellos que tuvieron más revelación, que tuvieron más luz. La luz que tú recibes, el entendimiento que tú recibes de las cosas de Dios, lo que hace es agravar tu condena si tú desobedeces. Si tú desobedeces. Y Jesús habla de eso. En Mateo 11:20 dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras.
O sea, estas ciudades, la gente de esta ciudad iba a tener un castigo menor que la gente de Cafarnaún, porque la gente de Cafarnaún vio a Jesús, lo escuchó. Él hizo milagros entre ellos, les predicó y lo rechazaron. Entonces el castigo para ellos, que recibieron más luz y pecaron contra esa luz, será mayor. Dice el versículo 23, y tú, Capernaún, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y aquí uno tiene que empezar a preocuparse por todos aquellos que asistiendo a la iglesia el domingo siguen rechazando el evangelio. Porque cada domingo escuchan a un pastor desde el púlpito diciéndoles que se arrepientan, que miren a Cristo, que abran su Biblia, que se humillen, que oren. Y siguen diciendo no. Pues su castigo al final será peor en el día del juicio final, porque cada vez tienen más y más luz y cada vez rechazan más y más esa luz. Así también será más terrible el juicio para los que se paran en un púlpito a decirle mentiras a la gente y convierten la fe en un negocio y engañan a las personas. El castigo de esos hombres será terrible porque tienen demasiado conocimiento y sin embargo no les importa. Entonces yo creo que cuando uno lee esta clase de cosas uno debe temer con un temor santo, sabiendo que estas cosas deben ser tratadas con mucha seriedad, porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando del futuro eterno del alma de cada uno de los que estamos acá. Pero sin embargo uno sabe, porque es pastor, que aún en medio de esas enseñanzas la gente está pensando en otra cosa, está de afán porque tiene que ir a hacer los frijoles, está preocupada porque tiene cosas por hacer mañana, que las tareas de los niños. ¿Y no te parece que hoy sería un buen momento para por primera vez preocuparnos por lo importante? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar contigo en el día del juicio final? ¿Qué va a ocurrir contigo cuando tengas que encarar a este juez perfecto, justo, santo, y delante del cual tú tienes que ser tan bueno como él para poder pasar su examen, ser salvado, ser librado de la ira? Entonces es cierto que hay grados de castigo. No todas las personas van a ser castigadas igual en el día del juicio final, porque Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Y hay personas que tendrán castigos menores, aunque bueno, igual, aunque sus almas están perdidas, su condenación no será igual para todos. Es algo similar a lo que ocurre en las prisiones. En las prisiones todos están allí pagando condena, pero la condena de todos es la misma. No, ¿ven? No es diferente. Así como hay grados de castigo, también habrán grados de recompensas. Eso tenemos que entenderlo, que también el Señor habrá de recompensar más a unos que a otros. Durante el sermón yo les voy a explicar un poquito más cómo funcionará eso. Pero para aquellos que todavía tienen dudas de que hay grados de castigo, quiero que vayan conmigo a Lucas 12 del 47 al 48 y lean conmigo lo que dice allí. Lucas 12, 47 al 48. Dice: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Tremendo, ¿verdad? Tremenda carga, tremenda responsabilidad. ¿Tú conoces la voluntad de Dios? ¿Tú puedes decir que conoces la voluntad de Dios? Si conoces la ley de Dios, conoces la voluntad de Dios. Si has leído la Biblia, conoces la voluntad de Dios. Si has leído el Evangelio y entiendes el Evangelio, conoces muy bien la voluntad de Dios. Pues si conociendo la voluntad de Dios has hecho cosas dignas de azotes, recibirás muchos azotes.
porque a conciencia fuiste rebelde. Pecaste de manera deliberada, de manera indolente, sabiendo que lo que hacías estaba mal, no te importó. El castigo será mayor para ti. Veamos la última pregunta y ahí vamos a ver unos minuticos de preguntas que ustedes me quieran hacer. ¿Cómo puedo ser hallado justo en el día del juicio final? ¿Cómo puedo ser hallado justo en el día del juicio final? Bueno, ya vimos algo de eso. Debo ser tan justo como el que me está juzgando, Jesucristo. Eso suena imposible, sí, eso suena imposible para nosotros que somos pecadores. El pastor Sugel Michelén lo explicaba de esta manera. Cuando tú estás dentro de una piscina y te sumerges, hay una gran masa de agua encima de ti. Sin embargo, tú no sientes ese peso. ¿Por qué? Porque estás en el agua. Pero ¿qué pasaría si tomáramos una enorme bolsa y la llenáramos con toda esa agua que está encima de ti? Te aplastaría, ¿verdad? Bueno, así pasa con el pecado. Nosotros no somos conscientes de lo muy pecadores que somos porque estamos sumergidos en el pecado. Pero el día que la cuenta de nuestros pecados pese sobre nuestras cabezas, nos vamos a enterar de lo graves que eran nuestros pecados. ¿Sabe el pez que está mojado? No lo sabe. Así le pasa al impío, él no sabe qué tan pecador es, no lo entiende porque vive en el pecado. Entonces nosotros necesitamos entender eso, en primer lugar, el peso de nuestras culpas, lo horrendo que es el pecado, lo miserables que somos delante de Dios, lo necesitados que estamos de Él, de su salvación. Y la única manera para resolver este asunto con Dios es que Él lo resuelva, porque en nuestras manos no está. ¿Se dan cuenta ustedes que realmente en nuestras manos no está el salvarnos? Necesitamos a un Salvador, que Dios nos salve. Cada vez que nosotros pecamos, nosotros estamos cometiendo una ofensa infinita contra un Dios que es infinito. ¿Cómo así? Me voy a explicar. Una mentira, por pequeña que sea, es una ofensa infinita, porque es una ofensa cometida contra alguien que tiene un valor infinito, Dios. No es lo mismo pecar, a ver, pongámoslo acá en términos humanos, no es lo mismo pecar, amenazar, por ejemplo, al señor de la Junta de Acción Comunal del barrio, que amenazar al presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Aunque la amenaza sea la misma, la dignidad tan alta que tiene el presidente de los Estados Unidos hace que mi ofensa sea mayor. Bueno, la ofensa que nosotros cometemos cada vez que pecamos no es contra el presidente de ninguna nación, es contra el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios del universo que ¿qué nos ha dado? Todo. Cada mentira, cada blasfemia, cada mal pensamiento, cada lujuria, cada fornicación, cada cosa que hacemos es una ofensa infinita contra este Dios que es justo, que es santo. Entonces, como el pecado es una ofensa infinita contra Dios, se requiere de un pago infinito para pagar la deuda. Eso hace que nuestras obras no sirvan para nada. Por mucho que tú te esfuerces por pagar la deuda, no la puedes pagar porque es una deuda infinita. Y el único que tiene la capacidad para pagar esa deuda es el propio Dios. ¿Cuál es el asunto acá? Que la deuda no se paga con dinero, se paga con la vida, porque el alma que pecare, esa morirá. Entonces Dios, para poder salvar a un pecador, debe morir por él. Pero si Dios no puede morir, Dios es espíritu, Dios es eterno, pues Dios entonces se hace hombre, viene a nosotros en la persona de Jesucristo y muere en la cruz. Él, siendo un ser infinito, viene a la tierra, se hace hombre para pagar esa deuda infinita que tenemos para con Él. Y eso es lo extraordinario del Evangelio. Eso es lo extraordinario, que en últimas es Dios el que nos hace justos para que podamos presentarnos delante de Él en el día del juicio final. ¿Cómo se obtiene eso? Por medio de la fe. ¿Tú puedes creer lo que estoy diciendo? ¿Lo puedes creer? ¿Lo puedes abrazar? ¿Puedes apostar tu vida a este hecho? Al hecho de que Cristo pagó la deuda infinita que tú tenías para con este Dios. ¿Puedes decir amén si tú crees
en la justicia que Cristo te otorga, entonces la salvación es tuya, por medio de la fe. No por algo que tú haces, sino por algo que Cristo hizo. Entonces vuelvo a lo que les decía hace un momento. En el día del juicio final, el cristiano no solamente va a ser declarado inocente, como si nunca hubiera hecho algo malo, sino que además va a ser declarado justo, como si hubiera hecho todo lo bueno que Jesucristo, el justo, hizo. A mí me gusta explicarlo de la siguiente manera. ¿Me prestas ese cuaderno, por favor, que está ahí? ¿Y alguien tiene otro cuaderno que me preste, por favor? Muy bien. Vamos a suponer que aquí vamos a registrar mis pecados. ¿Listo? No alcanza el cuaderno. De una vez les digo, no alcanza. Es una rume, es una montaña inmensa que llega hasta el cielo, el expediente de mis pecados, pero digamos que vamos a anotarlo aquí y entonces en este cuaderno vamos a marcarlo acá como el expediente de Sergio Hernández. Oscuro expediente. Y en este otro cuaderno lo que vamos a hacer es anotar las obras que hizo Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, que el apóstol Juan dice que si se escribieran todas las cosas buenas que él hizo, no cabrían los libros en el mundo. Las buenas obras de Jesús son una inmensa montaña de justicia. Y aquí vamos a anotar todas esas buenas obras y aquí entonces en el cuaderno aparece el nombre de Jesús. ¿Qué ocurre en la justificación? Exactamente qué es lo que ocurre en ese proceso legal que Dios lleva a cabo para perdonar al pecador. Pues que aquí donde están mis pecados y está mi nombre escrito, mi nombre es borrado y es puesto el nombre de Jesucristo. Como si Jesucristo hubiera hecho todas las maldades que yo he cometido. Cada mentira, cada blasfemia, cada mal pensamiento, cada cosa está ahora puesta en su cuenta y Cristo debe morir, porque yo debía morir. Cristo muere en la cruz, llevando el peso de mis culpas, juzgado por lo que yo hice, castigado en la cruz para que yo fuera perdonado. Mi cuenta entonces es borrada y es puesta en ceros. Gloria a Dios, amén. Amén, que mis pecados son puestos a la cuenta de Jesucristo. Pero espérate, esa es solamente la mitad de la buena noticia. Resulta que este cuaderno, que estaba a nombre de Jesucristo con todas sus buenas obras, ahora el nombre de Jesucristo es borrado y allí es escrito el mío, como si Sergio Hernández hubiera hecho todas las cosas buenas que Jesús de Nazaret hizo. Y ahora el Padre me trata a mí como trataría a su Hijo Jesucristo porque tengo su misma justicia. Amén. Eso es el Evangelio, hermanos. A esta doctrina se le conoce como la doble imputación y es la única manera para ser justos delante de Dios. Amén. Amén. Se me acabó el tiempo, pastor. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, antes de la pregunta yo quiero decirles algo que me quedó acá, que no puedo dejar de decirlo. Y es lo siguiente, fíjense hermanos que Dios al final a todos le da lo que a todos Dios les da a los hombres lo que los hombres quieren, a cada uno. ¿Usted quiere estar con Dios para siempre, tener vida eterna a su lado? Dios se la va a dar, se la otorga gratuitamente en Jesucristo. ¿Usted va a aborrecer a Dios toda su vida y no quiere saber nada de Él? Tranquilo, en la eternidad será igual. Exactamente lo que usted quiere, eso va a recibir. Nadie va a poder decir, Dios me dio algo que yo no quería. No, lo que tú quisiste, eso recibiste. Bien, unos minutos, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que quiera agregar al respecto. Bien, bueno. Listo, hermanitos. Ah, Una preguntita. Digamos, buenos días. Digamos, aquellas personas que nacen con alguna condición de salud eh, en donde, digamos, su cerebro no funcione bien,
no tenga el conocimiento, no le haga como entender lo bueno de lo malo. Digamos, esas personas ahí, ¿cómo sería? Mm, Ahí están incluidos los niños abortados, por ejemplo, también, sí, esa pregunta mi ¿cierto? hija la hizo hace 8 días. Claro, o los niños que mueren a muy, muy temprana edad, ¿qué va a pasar con ellos? Los niños con síndrome de Down, etcétera. Ujú. Bueno, hay tres posibilidades respecto a esa pregunta que tú estás haciendo. Yo te voy a dar las posibilidades y luego te voy a decir la que yo creo. Hay algunos que creen que Dios ha de condenar a todos por el pecado original, em, porque la Biblia enseña que aún desde el vientre nosotros hemos sido concebidos en maldad, así lo enseña la Biblia. He aquí en maldad he sido concebido, ¿verdad? Entonces algunos, apegándose a la doctrina del pecado original, dicen, no, no hay oportunidad de salvación para nadie desde el vientre de su madre, ¿ves? Hay otros que tienen otra postura y es la siguiente. Creen que Jesucristo de alguna manera en la cruz ofreció una provisión especial para esas personas. Pues eso es más como una especulación que no nos suena mal, ¿verdad? Creo que a nosotros nos suena como esperanzadora, que en la cruz haya habido una provisión especial, pero creo que es un poco especulativa. La primera que les dije, el pecado original, me parece que es que está pasando por alto otras cosas. La segunda me parece que es especulación, la tercera es la que yo sostengo. Dios es justo, Dios es bueno, Dios nunca se equivoca. Yo no puedo saber a ciencia cierta cuál va a ser la voluntad de Dios respecto a ciertos asuntos, no lo puedo saber, pero hay algo que sí sé quién es Dios. No sé cómo hará Él, pero sí sé quién es Él. Y Dios es siempre justo, siempre bueno, siempre misericordioso. Entonces mi esperanza no está en una especulación o en la aplicación de una doctrina, sino que mi esperanza está en que conozco el carácter de Dios y en Él debo esperar. ¿Sí? Bien. ¿Listo? ¿Sí? Buenos días. Pasar una pregunta. Digamos, con relación a lo que estábamos hablando en Romanos 2:12, Sí. ¿sí? Digamos que dicen que van a haber personas que no van a tener conocimiento de Dios, ¿sí? Pero también en las mismas escrituras, en Mateo 24:14, también dice que el Evangelio será predicado por todas las naciones, Ujú. ¿sí? Entonces, mi pregunta es, se, o sea, ¿será que hay personas que no van a tener conocimiento del Evangelio? ¿O el Evangelio se va a conocer y hay muchas personas que lo van a rechazar y no van a tener ese conocimiento? Bueno, am, nosotros esperamos que todas las naciones conozcan de Jesucristo. Y de hecho estamos trabajando, todos los hermanos en la iglesia estamos tratando de que eso se cumpla. Sin embargo, el texto no nos da a entender que cada persona del mundo ha de ser evangelizada. Eso no va a ocurrir porque de hecho en la historia de la humanidad ya hay muchos que no oyeron de Jesucristo, ya murieron sin oír de Él. Antes de que Jesucristo viniera también. De entre los pueblos de las naciones, la única nación que tenía luz era Israel, ¿ves? Entonces, no es consistente con la Biblia, con la historia, el creer que cada persona va a recibir el conocimiento del Evangelio para la salvación como si fuera un derecho. No, no es un derecho. En últimas, lo que Dios ha de juzgar es el pecado de los hombres, sus obras, sea que conocieran, sea que no conocieran. Y lo que Dios ofrece es un regalo que Él otorga de acuerdo a su voluntad soberana y libre, en donde Él ha querido tener misericordia de nosotros, de nosotros. Y yo ahí debo siempre pensar es que bueno, quizás Él no tuvo misericordia del indígena por allá en el Amazonas, pero sí de mí. Y gloria a Dios por eso me salvó a mí. Y hay miles de millones de personas que no han escuchado, pero yo lo escuché. Y debo darle gracias a Dios por eso. ¿Sí? Bien, listo. Allá, mira. Pastor, así rápido, pues según lo que el pastor predicó, quisiera pues hacer que me aclarara. En Marcos dice
de los que el Señor les, el Señor les dará, aún les dará más, ¿sí? Y de los de que les será quitado, aún lo poco que tiene les será quitado. Eso Sí. hace referencia. A ver, en primer lugar, de lo que se está hablando allí, bueno, hay que aclararlo, ¿sí? Cuando la gente cita ese texto que al que tiene se le dará, a veces la gente piensa que se refiere a dinero y considera eso como algo injusto o como tener más posesiones. Se refiere a la luz, se refiere al entendimiento. Cuando una persona obedece la luz que viene de parte de Dios, ¿qué hace Dios? Le da más y más luz para que obedezca más y más. Pero lo que pasa con las personas que se endurecen, voy a decir la palabra, es que se embrutecen. No sé si ustedes han conocido personas que han apostatado de la fe y luego con el paso de los años se encuentran con ellos y su estado es peor que antes de venir a los caminos de Dios. Se cumple lo que dice la Biblia de que mejor les hubiera sido no haber conocido, porque la luz que tenían la rechazaron y lo poco que tenían lo perdieron, ¿ves? Entonces la invitación que hace Jesús con eso es a recibir con gratitud y aprovechar lo que Dios nos da. En otras palabras, aquí aplicándolo a nosotros, el hecho de saber estas cosas nos tiene que volver más santos, más justos, vivir vidas más agradecidas y ser más humildes delante de Dios. Esa es la respuesta que se espera de nosotros. Y entonces Dios nos va a poder dar más y más y más. Y en últimas no hay límites. Dios nunca uno comete gula espiritual, sino que Dios te puede dar todo lo que tú quieras de Él, todo. Pero si tú lo poquito que tienes no lo valoras, eso poquito lo vas a perder. Son dos preguntas. Bueno, la primera es, el Evangelio dice que, bueno, tenemos un conocimiento reformado que dice que salvos 100% salvos, ¿cierto? Eh, ¿Qué parte de la palabra de Dios nos dice eso? O sea, que nos dé esa convicción. Romanos 8, versículo 1 dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación. De hecho, todo el capítulo de Romanos 8 es el capítulo que más y mejor habla de la seguridad de la salvación. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Pero entonces, ¿por qué personas que conociendo se apartan luego? Ah, ok, sí. Bueno, entonces, es que son dos cosas, son dos verdades que son amigas. La preservación de los santos es una obra de Dios. Dios a los que escogió, a los que llamó, a los que justificó, los va a santificar, los va a hacer perseverar y los va a llevar a la vida eterna. ¿Sí? El Señor va a hacer esa obra con nosotros, porque el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el fin, hasta el día de Jesucristo. Amén. Esa es la doctrina de preservación de los santos. Pero esa doctrina es amiga de otra, la perseverancia de los santos. Porque los santos deben perseverar, porque la obra de la santificación es una obra conjunta, en la que Dios me santifica, pero la Biblia me manda a santificarme, a crecer en la piedad, a vivir en buenas obras. Entonces, aquellas personas que se terminan apartando no perseveraron. Y al final, si no perseveraron, es porque no fueron escogidas. El apóstol Juan lo dice, que salieron de nosotros porque no eran de nosotros. ¿Ves? Pero la salvación es segura. Y una evidencia de la seguridad de la salvación es que yo he perseverado. Si no he perseverado, yo no puedo tener garantía. Si yo fui a una iglesia hace 15 años y me bauticé y nunca volví, yo no tengo ninguna seguridad de salvación, ¿ves? Okay, gracias. ¿Sí? Bueno, listo. Pastor, última aquí. Aquí. Bueno. Bueno, mi hermano, yo tengo, pues, he escuchado muchas polémicas, ¿no? Cuando nosotros, como seres humanos, morimos, dormimos o nuestra alma sube a algún lugar, como cristiano, ¿no? Ok. Como conocedores de la palabra. Ujú. Bien, sí, los testigos de Jehová tienen esa doctrina, se llama psicopaniquismo, el sueño del alma. Y entonces ellos dicen que no, el difunto ya no tiene
en memoria ni conciencia de nada, pero si tú miras en la parábola del rico y Lázaro, cuando el rico va al Hades, el rico se acuerda que él tenía hermanos, reconoce a Lázaro que está ahí al lado del seno de Abraham. Entonces no es verdad, nosotros los cristianos creemos que cuando nosotros morimos, partimos para estar con el Señor, nuestro espíritu está con el Señor y somos conscientes y recordamos los eventos que hicimos aquí en la tierra y esperamos solamente el día del juicio final. Así también los que son condenados, que están ahorita en el infierno esperando ser juzgados, ellos también son conscientes de sus pecados, su conciencia les acusa. Sí, el paraíso en ese sentido es un lugar de espera, por así decirlo. El paraíso, cuando Jesús le dice al ladrón, de cierto te digo que hoy estás conmigo en el paraíso, ese paraíso, el tercer cielo en el que estuvo Pablo, es un lugar temporal, por así decirlo, porque el lugar definitivo en el que los creyentes vamos a estar es en una tierra renovada, cielos nuevos, tierra nueva, con Dios. Y los que son condenados, los que están ahorita en el infierno, están en una sala de espera, por así decirlo también, porque ellos en algún punto van a ser juzgados también y ser echados al lago de fuego, que es el lugar definitivo para ellos y los demonios y todos los que se rebelaron contra Dios.